Seguimos adelante. Doy paso ahora en Maperrier. Maperrier es muchas cosas. Primero de todo es compañera del hospital, trabaja en la obra social Sant Joan de Déu, que es el departamento de la institución que vela por dar apoyo a que precisamente no podamos ayudar a las organizaciones o incluso a la propia organización a conseguir recursos para llevar a cabo iniciativas. Además, ha sido voluntaria de la institución y es madre de una paciente, o sea que tiene, ¿no?, 3 virtudes en una. Emma nos va a hablar precisamente, ¿no?, de ejemplos de actividades, ¿no?, que las propias organizaciones pueden hacer para conseguir fondos y también, ¿no?, cómo se las apoya y se las ayuda desde el Departamento de la Obra Social de Sant Joan de Déu. Gracias. Doncs, buenas tardes a todos y efectivamente, como lo acaba de comentar Begoña, yo os voy a intentar dar algunas herramientas, algunas ideas de qué podéis hacer para recaudar fondos para poder financiar proyectos de investigación. Porque lo que sí que es, donde no hay ninguna duda, como lo decía Jordi Cruz al principio de esta sesión, es que realmente el paciente, su familia y las organizaciones de pacientes realmente hacen posible la investigación en enfermedades raras. Esto no solamente es una frase, pero es verdad que lo comprobamos regularmente. Las últimas líneas de investigación que se han podido poner en marcha en el hospital en los últimos años ha sido porque detrás había realmente un grupo de familias muy motivadas, con ganas de encontrar respuestas a problemas que no tenían solución a día de hoy, porque se han encontrado con un médico o un investigador que ha propuesto un proyecto para avanzar en esta dirección y que detrás juntos se ha podido conseguir también los fondos para financiar esta investigación, ¿no? Y es un poco la vía. ¿Qué tipo de donantes tenemos para la investigación? Principalmente 2 tipos de donantes, o bien particulares, que muy a menudo son familias que se movilizan y que movilizan su entorno, que sea la escuela, el club deportivo, la empresa, etcétera, que se movilizan y que ponen en marcha iniciativas solidarias, eventos solidarios, y también asociaciones de pacientes, ¿no? Tienen en común una gran motivación para encontrar nuevos tratamientos, nuevos fármacos, para cambiar el futuro de las enfermedades raras que hoy en día no tienen una buena curación. A veces las motivaciones son también otras. Tenemos muchas familias que deciden poner en marcha unas iniciativas solidarias en agradecimiento al tratamiento que han recibido en el hospital. Otras que están en tratamiento a veces se unen a un proyecto que tiene mucho éxito y es casi una actividad terapéutica para ellos de participar en un gran proyecto y sentirse parte de un grupo y compartir experiencias con otras familias que están pasando por la misma vivencia que ellos. Incluso tenemos a veces iniciativas que se hacen como memorial o homenaje a un hijo o una hija perdida y para cambiar otra vez el futuro de esta enfermedad, para que en el futuro pueda haber soluciones, ¿no? En cuanto a empresas, diría que aquí las empresas son no es el donante principal en investigación. Para daros una idea, solamente representan las donaciones de empresas son solamente un 10 o un 12% de lo que podemos recibir como donaciones para la investigación de cáncer infantil. Las empresas buscan quieren un retorno de su inversión a corto plazo, quieren visibilidad y justamente son los parámetros que no se dan en la investigación. La investigación es a largo plazo y no es como un edificio que vas a construir, no es algo que se ve. Entonces, cuando una empresa se acerca de nosotros, en general la empresa no se acerca sola, viene de la mano de un paciente que ha defendido la causa previamente y en general lo que busca la empresa es más mejorar su imagen corporativa. A veces es una herramienta de cohesión de equipo interno, puede ser la fidelización de clientes, pero principalmente lo que diría los principales donantes de la investigación realmente son particulares y asociaciones de pacientes. Para daros una idea, el año pasado, que acabamos de sacar algunas cifras, iniciativas de particulares y de familias han representado
alrededor de 1,4 millones de euros y más de 200 iniciativas y las asociaciones de pacientes. Tenemos una cuarentena de asociaciones de pacientes que han contribuido con 1,2 millones de euros a diversos proyectos de investigación del hospital, ¿vale? Entonces, os doy algunas ideas más concretas de qué funciona en captación de fondos para la investigación de las enfermedades raras. Primero hay todo lo que son las iniciativas solidarias, ¿no? ¿Qué tipo de iniciativas solidarias? Esto que está en pequeñas letras, iniciativas especiales con historia y alma. Os he puesto algunos ejemplos. No es un producto de merchandising cualquier, son productos, muchos de ellos que tienen hechos a manos y con una historia detrás, ¿no? Todos conoceréis las pulseras Candelas, por ejemplo, ¿no? Estas pulseras tejidas a mano que nacen de una niña con leucemia que para no aburrirse en el hospital empezó a hacer pulseras y sus amigas empezaron a venderlas y a dar la recaudación para la investigación del cáncer infantil. Es un proyecto que se ha hecho muy grande, que ahora se ha hecho asociación, pero que durante muchos años solamente fueron unas 40 familias que hacían piña entre ellas y llevaban a cabo este proyecto. Pero hay otros ejemplos, ¿no? Dona Malas, por ejemplo, es un proyecto que nace de una familia que perdió a Alex. Alex era un adolescente que le encantaba el diseño. Había diseñado un flamenco con que él se sentía identificado, un flamenco alto como él, delgado como él, y con la cama plegada como él, que estaba amputado de la pierna y que tenía que hacer... que la tenía muy a menudo así plegada, y su familia, en recuerdo a Alex, está haciendo estos llaveros, collares, pulseras, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, Som Grox, es un niño que padece un síndrome nefrótico y tiene que hacer a menudo unas pruebas con unas cintas de papel, pruebas de orina para saber si está bien o no, ¿no? Y para él, si la cinta sale de color amarillo, pues para él es buena noticia. Esto quiere decir que todo va bien y que puede ir al cole, que puede ir a jugar a fútbol y que todo va bien. En cambio, si el color no es amarillo, es que algo no va bien, ¿no? Y para él quiere decir ir al hospital, no puede ir al cole y no puede ir a jugar con sus niños. De ahí, los padres han iniciado esta iniciativa con unas pulseras de color amarillo y han hecho un montón de iniciativas. No os las contaré todas, pero más o menos todas estas iniciativas detrás realmente tienen una historia y un alma y hace que la gente realmente se acerca de ellas y va dando, y son iniciativas, como veis, que han tenido un éxito muy, muy importante. Luego tenemos todos los eventos de todos tipos, deportivos, populares, culturales, artísticos. Realmente hay una imaginación sin fin de eventos que se hacen en toda España, particularmente igual en Cataluña, pero incluso fuera, porque tenemos pacientes que nos visitan, que vienen, que se consultan en el hospital y que pueden venir de lejos y que en sus pueblos, en sus ciudades también están haciendo eventos solidarios. Seguramente habéis oído hablar de la Chocolatada Solidaria, un mega evento impulsado por una decena de asociaciones de pacientes de oncología que está llegando a la tercera edición. El año pasado fueron casi 900 chocolatadas organizadas en toda España que recaudaron 400.000 euros para la investigación del cáncer infantil. Este año se han propuesto un reto que es de llegar a 1.200 chocolatadas, una chocolatada para cada niño o niña diagnosticado de cáncer cada año, ¿no? Son ejemplos que sumando esfuerzos de muchos pequeños eventos, pues se llega a cosas importantes. Es un modelo que realmente, el modelo de las iniciativas solidarias y de los eventos es un modelo que nos funciona muy bien, que aparte moviliza a gente, sensibiliza, transmite, da a conocer la enfermedad, pero que además recauda, ¿no? Es un esfuerzo muy grande de organización y de preparación para el donante en sí. Cuando compra su entrada para ir al concierto o para correr una cursa o para hacer una paella solidaria, es un esfuerzo pequeño y fácilmente la gente se moviliza para este tipo de eventos, ¿no? Aquí tenéis la evolución de los últimos años en el conjunto de eventos. Es verdad que esto no es el conjunto de eventos a beneficio del hospital,
pero el año pasado solamente para investigación fueron más de 200 eventos benéficos. ¿Cómo os podemos ayudar nosotros desde el hospital y en particular desde el Departamento de Captación de Fondos, ¿no? Nuestro modelo está basado en 3 pilares, ¿no? Lo importante, empezamos siempre de las familias y de los pacientes que padecen una enfermedad y que quieren encontrar una solución a un problema que actualmente no tiene solución, ¿no? La parte de los clínicos y los investigadores del hospital son otra pieza fundamental de este modelo. Por supuesto, tienen que ser ellos que proponen un proyecto que va en la dirección que las familias necesitan, o que proponen una respuesta o al menos que proponen una vía de investigación para encontrar una respuesta al problema. Es importante que el proyecto esté bien definido. Pero muy a menudo estos médicos o investigadores no se tienen que dedicar antes de todo a sus pacientes y a sus proyectos de investigación. No pueden estar gestionando o ayudando a la organización de una cursa solidaria o desplazarse para ir a dar un agradecimiento o este tipo. Por ahí nosotros os proponemos nuestra ayuda desde la obra social. Bueno, algunos somos conocidos como obra social, como atención al donante, captación de fondos. El nombre del departamento ha ido cambiando, pero somos un equipo de personas que somos aquí a vuestra disposición para poder aconsejaros, contestar vuestras dudas o vuestras preguntas, deciros qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si se puede utilizar el logo del hospital o no, cuáles son los proyectos abiertos que se pueden ayudar, etcétera, ¿no? Y tenemos algunas herramientas también que podemos poner a vuestra disposición. Para empezar, en la página web del hospital, en el apartado de Colabora, aquí publicamos una guía con algunas ideas de iniciativas, de cosas que se pueden hacer para recaudar fondos. También tenemos un formulario donde pedimos que todas las actividades solidarias a beneficio del hospital, cuando no se hacen a través de una asociación, pues que se estén registrados ahí para que lo sepamos y que nos podemos, para que podamos ponernos en contacto con vosotros y tenerlas controladas. También porque a veces la gente nos llama al hospital y dice, ¿es verdad que en tal sitio se hace tal iniciativa solidaria? Y necesitamos saberlo, ¿no? Antes que empiece. Necesitamos también autorizar esta iniciativa solidaria. Luego, otras de las herramientas que tenemos, por ejemplo, tenemos esta plataforma, una plataforma de crowdfunding, una plataforma que nos permite agrupar las donaciones de forma online en un reto que puede ser vuestra campaña personalizada, puede ser una campaña para una asociación o para puesta en marcha por un particular. En todos los casos, lo que facilita esta campaña online es que está integrada directamente en la página web del hospital. Los donantes hacen su donación directamente al hospital. Nosotros lo asignamos en el proyecto que corresponde a lo que desea el impulsor de la campaña. Por supuesto, tiene que ser un proyecto que existe y abierto, ¿no? No podemos aceptar campañas para proyectos que no están, digamos, acordados. La gran ventaja es que la donación se hace online, vía tarjeta Visa, vía PayPal o vía transferencia online. El donante recibe su certificado de donación por email al momento de hacer la donación. Esto es una gran ventaja. Algunas asociaciones lo utilizan cuando no son todavía declaradas de utilidad pública y que a veces es una limitación para poder dar este certificado de donación. En cambio, aquí como la donación es directa al hospital, no pasa por las cuentas de la asociación, pues es la ventaja para el donante. Da una gran transparencia y una gran visibilidad porque se ve la lista de todas las donaciones, ¿no? Y se pueden utilizar para todo tipo de iniciativas. Como veis aquí, algunas son retos deportivos, a veces son celebraciones familiares. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de una boda, otro ejemplo de un aniversario de boda. Hay un poco de todo tipo de ejemplos. Otra herramienta que podemos poner a vuestra disposición es cuando se hace un evento
que requiere de inscripciones online, como una cursa, por ejemplo, o bien de venta de entradas, porque se trata de una obra de teatro, y a condición que toda la entrada y toda la inscripción sea una donación al hospital, podemos poner a vuestra disponibilidad pues, la cuenta que tenemos con Entradium. Entradium es una plataforma online que no nos cobra gastos de gestión. La gran ventaja es que la persona que hace su inscripción o compra su entrada la recibe por email. Y los organizadores del evento pues tienen un listado de todas las personas inscritas y es muy fácil de configurar, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo del concierto de la chocolatada de hace 2 días que se hizo en Luz de Gas, o de una escuela que hace una cursa para la investigación del síndrome de Rett y para la investigación del cáncer infantil. Lo hacen, es la 6ª edición y lo están haciendo ahora mismo con Entradium. Otra cosa que intentamos hacer para ayudaros es sobre todo para dar un poco de visibilidad al evento, pero sobre todo para su credibilidad, porque publicamos, si nos hacéis llegar la información del evento con su cartel y toda la información, la podemos publicar en la agenda online en la web del hospital. Y después del evento, una vez recibido la donación, publicamos la noticia y el agradecimiento a la donación en el Facebook Hospital Sant Joan de Déu Grans Causas o en la página web, ¿no? En función del importe de la donación va a un sitio o a otro. Decía, la agenda no es tanto no es lo que ayuda a hacer que haya más gente que vaya a este evento, a pesar de lo que podéis pensar. No es que tenga un poder de convocatoria muy importante, porque si el evento se hace en Berga, pues el que lo ve desde Tarragona poco le interesará. Pero sí que muchos organizadores de eventos lo ven como una credibilidad, ¿no? Porque lo pueden publicar en sus redes sociales, en su Facebook, y demostrar que sí, que realmente hay un contacto estrecho con el Hospital Sant Joan de Déu, que les estamos apoyando en su evento. Y para acabaré con la parte de iniciativas que son posibles con empresas, aunque os he explicado que realmente la parte de intentar buscar donaciones de empresas es realmente un propósito complicado y no fácil, pero hay algunas iniciativas que sí que se pueden hacer, como la de intentar hacer un teaming. El teaming consiste a proponer a los empleados de donar 1 euro de su nómina mensual a una causa, que muy a menudo esta causa está escogida cada año por los empleados. Después tenemos el caso de empresas grandes que a veces tienen una convocatoria interna y cada año otorgan subvenciones a proyectos que están presentados por los empleados. Aquí, cada vez que tenemos que los padres de un paciente tienen la posibilidad de presentar un proyecto, siempre les aconsejamos de ponerse en contacto con nosotros, que les ayudaremos a presentar el proyecto y a defenderlo y a intentar ganar esta convocatoria, ¿no? Y después, por supuesto, hay todo el tipo de eventos solidarios que pueden ser retos entre empleados, de llegar a un objetivo de ventas. Hay otras empresas que van a fomentar los hábitos saludables entre sus empleados y los van a animar a caminar o a nadar o a hacer bicicleta el fin de semana y a sumar los kilómetros a cambio de 1 euro cada kilómetro para un proyecto, o etcétera, etcétera, ¿no? Y después hay algunas otras iniciativas que son mucho más difíciles de poner en marcha, pero que pueden consistir a donar 1 euro solidario de la venta de un producto o un porcentaje de un producto. Estas iniciativas no son fáciles de poner en marcha porque muy a menudo lo que busca la empresa, más que apoyar a un proyecto, busca más asociarse a la imagen de un logo como el logo del Hospital Sant Joan de Déu, busca mejorar su imagen corporativa o vender más, y aquí es donde tenemos que hacer un poco cuidado lo que se hace, pero bueno, hay algunos ejemplos, muy pocos, pero tenemos algunos ejemplos de iniciativas de este tipo que funcionan muy bien, ¿no? La mejor iniciativa, por supuesto, es la del Tour solidario de RACU, que
que sabéis que hace, bueno, no sé si lo sabéis, pero creo que fue la semana pasada, ¿no? Que anunciaron el resultado de la campaña de esta Navidad, 263.000 euros para la investigación de enfermedades raras. Es un buen ejemplo de una iniciativa ligada a un producto comercial que sí que funciona. Pues con esto acabaría. No sé si tenéis preguntas o dudas o... Hola, ¿cómo podemos saber desde una asociación si existe algún proyecto en el que podamos colaborar? Pues llamándonos, llamándonos y lo buscaremos. Es decir, que algunos pues lo tenemos muy conocidos y otros igual pues no existe. Si no existe, hay que ver que si algo es posible o no. Siempre decimos, abrir una nueva línea de investigación no es algo fácil, no es solamente una cuestión de dinero, que a veces muchas familias vienen y dicen, si ponemos el dinero, lo vais a hacer. No es tan sencillo, no es solamente una cuestión de dinero. Como sabéis, la investigación son siempre proyectos a largo plazo. Muy a menudo, para dar una idea, decimos, aunque una asociación llegue con 30.000 euros para poder arrancar un proyecto durante un año, si al cabo de este año no hay más, casi que estos 30.000 euros están tirados por la ventana, ¿no? Porque como cualquier proyecto es un proyecto a largo plazo que dura años, es importante de poder asegurar la continuidad. Luego nosotros también tenemos que internamente, por supuesto, hay que haber el equipo de investigación que tiene las ideas, que pueda hacer el proyecto, etcétera. No es tan fácil, pero bueno, como lo he dicho, muchos de los últimos proyectos que se han puesto en marcha, que sea en oncología, en neurología y en nefrología, muchos han sido bajo la impulsión de familias que se han movilizado, que no de un día para otro, no es algo que se hace de un día para otro, pero que sí que viendo que el modelo era viable porque había financiación posible por parte nuestra, había el proyecto pues que acaban naciendo.